el problema se enfrenta y resuelve con reuniones de alto nivel y normas o con gestión. Es mucho más difícil lograr una gestión eficaz del Ministerio del Interior y la policía que producir reuniones de alto nivel a cada rato. Se logran resultados con gestión, con gobernanza y estabilidad. En un sector como el Interior, que es tan complicado, el asiento más caliente de todo el gabinete, sin duda alguna, que has tenido en, creo que 5 años, a casi 15 ministros y a cambio de 4 o 5 comandos policiales, en ese escenario, por más que pongas en cada momento al mejor policía o al mejor ministro, es inviable hacer eso. Porque además hay que sumar lo siguiente, no solamente cambia el ministro, cambia su viceministro, cambia sus directores generales, sus directores de línea y todo el equipo que viene con ellos. Son cientos de funcionarios que se cambian. Pero si sumas a eso el asunto, la cuestión policial y la carrera policial mismo también es bien complicado. ¿Por qué? Porque un general o un policía, oficial de policía está en un puesto durante un año. En un año se aprende a hacer el oficio que corresponde a ese puesto. Pero el año siguiente tienes que cambiarte, te rubican. O te cambian por algún motivo que no tiene ninguna explicación muy clara. Entonces hay una necesidad dentro de también la policía de fomentar la especialización. Si hay gente que está formada y entrenada para temas de extorsiones, que los mandes al tránsito es absurdo, es torpe. Si hay gente que está formada en contrasubversivo, en terrorismo, déjalo ahí que funcione y que trabaje bien, en antidrogas, en actividad que corresponde. Son asuntos que además empatan muy bien con lo mencionada Daniel, que es con la proyección personal, el desarrollo de carrera del policía como persona humana, como persona, ¿no? Yo estudié para esto y quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces son elementos básicos que además, sumando a lo que Juan mencionaba, que es de gestión. Eso no pasa solamente por normas, si no acompañas la norma con una adecuada gestión e insisto, con suficiente presupuesto, difícilmente la norma va a poder tener alguna eficacia, ¿no? Juan, en el documento me parece que hay una parte muy interesante que me gustaría que desarrolles, donde señalan que se desterrará el populismo penal, que en lugar de endurecer todas las penas, estas deben ser más efectivas, y que el sistema tiene que disuadir y castigar a los delincuentes. Yo pienso que tenemos abundante legislación, ¿ya? Pero en algunos casos habría que hacer modificaciones. No necesariamente de orden de leyes, pueden ser también decretos supremos, etcétera, que vayan en concordancia con las leyes que existen. Pero sí se tienen que hacer cambios. Lo que pasa es que acá estamos sobrelegislados en temas penales para delitos muy simples, por decirlo de alguna manera, que no requieren necesariamente entrar a cárcel, ¿no? O sea, hay una serie de variedades que se pueden ejecutar a través de decretos supremos. Y antes lo decía, tú no puedes ir preso pues, por tener un accidente de tránsito, ¿no? Los que deberían estar adentro están afuera, y los que están adentro, muchos de ellos deberían estar afuera. Entonces los fiscales están atemorizados de seguir condenando presos feroces, ¿no? Porque, claro, sale un fiscal y en la mañana a juzgar a un delincuente ranqueado, encuentra un sobre a la salida de su casa con una bala o con la foto de sus hijos, ¿qué va a hacer ese fiscal? Bueno, y la otra razón es porque pueden ser tentados. Con esta cantidad de dinero que hay, le ofrecen un dinero en efectivo. Entonces, no es solamente un tema de leyes, es un tema de gestión. O sea, es básicamente un tema de gestión y leyes hay, algunas modificaciones se requieren, pero hay que estructurarlo no populísticamente, ¿no? O sea, la gente dice, vamos a endurecer las penas a todo el mundo, etcétera. Entonces, con eso lo único que logras es crear pues una cantidad de tipificaciones en el Código Penal donde todo el mundo va a ir preso, ¿no? Y finalmente no van a condenar a nadie. Yo creo que un ejemplo típico, que no es exactamente la criminalidad de la que estamos hablando, pero recuerdo que se dictó una pena alta, una cantidad de años grande para el que robaba un celular. Ese es otro ejemplo absurdo, pues tú no puedes ir preso Eso por... es populismo legal Populismo puro. total, o sea, como a la gente le roban sus celulares, entonces dice ya que los metan presos a todos. O sea, hay otras formas hay que coger a las personas que hacen los reducidores de esos teléfonos celulares, que de repente tienen 5.000, 10.000 teléfonos y que los están vendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que ver qué delitos realmente requieren penas duras y cuáles delitos no. Hay penas alternativas a la cárcel. Se pueden poner tobilleras. ¿Por qué no ponen las tobilleras? ¿Por qué no ponen bloqueadores de celulares efectivos en las cárceles? Muchos de los crímenes en las calles se producen, o la mayoría, coordinados desde las cárceles. Es tan sencillo como hacer que los bloqueadores funcionen. Pero los presos ya saben en qué parte del penal no funciona el bloqueador, se van ahí y hablan por teléfono. ¿Y quién le da el teléfono? El INPE, por corrupción, le venden un teléfono, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones que se pueden hacer, no solamente requieren de cambios legales, requieren de gestión. Pero si la cabeza está podrida, obviamente es como una pirámide donde todo se comienza a podrir. ¿Tú consideras que a veces se recurre a la pena de muerte como si fuera el cúralo todo? ¿Es otra forma de...? Mira, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, te soy sincero. No en las condiciones
de este país, que en este momento yo no puedo decir que exista una seguridad jurídica, ¿no? O sea, no hay elementos forenses suficientes como para condenar a una persona que tú fusiles o la pena, de la forma en que tú le des la pena de muerte, después de repente era inocente y ya lo mataste. Hay penas que se pueden aplicar que son sumamente duras, una cadena perpetua en condiciones severas, yo creo que es hasta más dura que la pena de muerte. Daniel, ¿hasta qué punto han penetrado las economías ilegales a la política? ¿Y cómo se podría encarar la compra de influencias y tratos especiales para la criminalidad en la próxima campaña electoral? Es posible que la criminalidad intervenga para favorecer su candidato. Y si hay que eliminar físicamente al opositor, seguramente lo van a hacer sin ningún temor. Entonces, existe un alto grado de posibilidad de que la delincuencia organizada, para proteger sus inversiones, ¿cierto?, pueda llegar al extremo de lo que está pasando en México y en otros países, ¿no? Hay un riesgo muy alto y obviamente al ver un país desarmado como en este momento se encuentra el Perú, pues para ellos van a hacer lo que tengan que hacer para poder dominar geográficamente, ¿no?, las zonas que ellos tienen interés. Y, bueno, vamos a ver seguramente en Madre de Dios, en Puno, ¿no?, en Trujillo, ¿no? Vamos a ver probablemente, digamos, hechos que tú estás señalando como pregunta, ¿no? Y obviamente hay que tomar las previsiones. Claro, hay el entusiasmo electoral, muchos se van a lanzar de candidatos, pero yo creo que va a ser bien complicado llenar las listas, ¿eh? Porque existe hoy hacer visible es muy peligroso. Y el Estado no está respondiendo. No me imagino cuántos candidatos van a haber. ¿4.000 candidatos al Congreso? 8.000. 8.000 candidatos al Congreso, 8.000 policías cuidando. Es imposible. Entonces realmente la situación se pone bien complicada por ese lado, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos, Sí, ojalá. ¿no? Pero podría, es una cosa muy latente que la criminalidad entre en esta campaña. Quisiera que amplíes un poco ese tema de la compra de influencias, que además me parece que ya la estamos viviendo en cierta forma, porque a menudo se dictan leyes que son, no sé, intrigantes, porque facilitan la actividad de bandas y economías ilegales. Y por otro lado, se perfila en la escena electoral crímenes como ha ocurrido en otros países. Hay un riesgo serio en un contexto electoral que va a tener tantos actores políticos involucrados, ¿no? Cuando las vallas electorales las vallas no han permitido que se centralicen o se fomenten alianzas o se puedan tener menos opciones, digamos, se hace más difícil la fiscalización. Con esto no quiero decir que hay que ser menos democrático y permitir que menos gente participe, al contrario, ¿no? Hay formas de incentivarlo. Pero una cosa es fiscalizar a 20 partidos, otra cosa es fiscalizar a 5, otra cosa es fiscalizar ahora a 42 y posiblemente a 20 más. El esfuerzo que eso significa para una entidades públicas es complicado. Conocer la hoja de vida de 8.000 candidatos es absolutamente inviable para un ciudadano medianamente interesado en la política. O sea, creo que en esta mesa estamos 4 personas que estamos interesados en la política. Estoy absolutamente seguro que no tenemos ninguna capacidad de retener 8.000 currículums para poder saber por qué candidato votar. Eso es inviable para quienes estamos más involucrados en esto. Entonces, para el ciudadano que tiene otras preocupaciones, eso es aún más complicado. Ese es un escenario número uno que además genera, pues, un espacio de oportunidad cada vez más grande para el actor criminal, el interés económico criminal y para el crimen organizado. Pero sumamos, en lo que conversábamos con Daniel y con Juan en la previa de esto, es el otro nivel de peligro es cuando ya la organización criminal se enmascara en la organización política, en el partido político, y la competencia entre actores políticos comienza a tener otros matices. La competencia ya no es por ideas, ya no es por propuestas, ya no es por votantes, sino es tú eres demasiado bueno. Tú eres un peligro para mi opción política que me interesa. Y el mecanismo es neutralizarlo. Y neutralización es finalmente violencia letal. Entonces hay una posibilidad no menor de que escale en violencia letal las elecciones. Insisto, ojalá nos equivoquemos, ojalá nos equivoquemos por el bien del país, pero los indicios sugieren que la ruta es esa. Yo creo que se visibiliza mucho el hecho de que los movimientos políticos, los partidos políticos en el Congreso hayan sacado ciertas normas que aparentan una especie de construcción de un muro de protección para ellos. Tenemos que ir trabajando en despolitizar un poco el tema del poder judicial para evitar que los políticos que están en este momento en gobierno pues se sientan agredidos y crean estas normas que al final son aprovechadas por la delincuencia organizada. Yo soy de la opinión que el Estado será siempre más fuerte que el crimen, pero para que sea más fuerte tiene que ser Estado. Y hoy en día no hay Estado. O sea, si todos trabajamos unidos, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, etcétera, 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 y empujamos todos hacia el enemigo común, que es el crimen organizado, el Estado gana. Pero si no es así, el crimen organizado penetra diferentes instituciones, hace que se peleen entre sí, se dividan, y ahí es donde el crimen se aprovecha. Unidos
sin ningún problema el Estado puede contra la criminalidad, no tengo la menor duda. Desunidos, ellos ganan.